Abran por favor la Biblia en Eclesiastés, capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8, versículo 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá, qué haces? 8.5 de Eclesiastés. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisierais hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Bueno, nosotros los seres humanos tenemos un problema serio con la autoridad. Nos cuesta mucho obedecer la autoridad. Y eso no es un problema particular de ninguno de nosotros, sino en general de todos los seres humanos. Y vemos que ese problema surge ya desde el jardín del Edén, cuando Dios le dice a Adán y a Eva que pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto menos de uno, y Satanás viene disfrazado de serpiente a poner en duda la autoridad de Dios y a tentar y a seducir a Eva primero y después Eva a Adán a desobedecer la autoridad. Y desde ahí hasta siempre, hasta ahora y hasta siempre será, los seres humanos tenemos un problema con la autoridad. Nos cuesta la autoridad, nos ha costado cuando fuimos hijos sujetarnos a nuestros padres. Los que hoy son hijos, que están acá todavía, les cuesta la autoridad de los padres. Ahora que no somos hijos, pero somos empleados de alguien o estamos bajo un gobierno y es imposible no estarlo, nos cuesta la autoridad. Y nos va a seguir costando. Y el tema que habla acá Salomón es el tema de la autoridad, de cómo manejarnos bajo la autoridad. Y es muy interesante que Eclesiastés dedique una porción a esto, porque Eclesiastés en esta parte del libro está tratando de cómo vivir bajo el sol, cómo podemos vivir una vida plena, por decir así, cómo podemos sacar el jugo a la vida debajo del sol, qué es lo máximo que podemos sacar de esta vida, cómo podemos estar satisfechos, cómo podemos tener gozo debajo del sol. Y lo que hacemos con la autoridad tiene mucho que ver con cómo nos va a ir en la vida y qué sacaremos de esta vida, si solo frustraciones y frustraciones y frustraciones, o vamos a de alguna manera, como venimos hablando, a encontrarle la vuelta a la vida. Capítulo 7, que ya hemos visto, nos estaba hablando de la sabiduría. La sabiduría para saber ver lo bueno de las dificultades de la vida, de las adversidades, y la sabiduría también para saber manejar el pecado nuestro y de otros. Si usted hace una mirada así media rápida sobre el capítulo 7, va a ver la palabra sabio, necio, sabiduría por todos lados, y ese es el tema del capítulo 7. Y cuando comienza el capítulo 8 notamos que Salomón sigue hablando de la sabiduría para esta vida debajo del sol. Pero a diferencia de lo que venía hablando del capítulo 7, la primera parte era que la adversidad no es tan mala como parece, y después la otra parte del capítulo 7 nos habla de que los seres humanos no somos tan buenos como creemos, ni tan sabios como creemos. Y necesitamos sabiduría para encontrar propósito en la adversidad, y necesitamos también sabiduría para no idealizar a los seres humanos y entender las cosas como son, digamos, ser realistas con la falta de sabiduría que todos tenemos y con la falta de justicia que todos tenemos.
Comenzando el capítulo 8, es muy interesante, y antes de hablar del tema de la autoridad, Salomón, el versículo 1, lo usa casi como una transición del 7 al 8, diciendo que realmente la sabiduría es muy difícil de encontrar en los seres humanos. Cuando dice acá, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Ahora lo vamos a explicar, pero está diciendo Salomón que realmente la sabiduría es algo muy raro de encontrar. Ya lo voy a explicar esto. Y termina el capítulo 8, y noten ustedes, verso 17, diciendo lo mismo. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Interesante, muy interesante. Comienza el capítulo 8 hablando de la limitación de la sabiduría humana. No somos todos los sabios que pensamos. Y termina el capítulo 8 diciendo lo mismo. Por más que un sabio crea que sabe algo, realmente no lo sabe. Y dentro de esto es como un sándwich, ¿no? Comienza y termina el capítulo 8 hablando de que nuestra sabiduría humana es muy limitada. No somos los sabios que pensamos. Dentro de este sanguchito de que la limitación de la sabiduría humana, Salomón nos va a hablar de la autoridad. Los versículos que vamos a ver hoy, del 1 al 8, nos hablan de cómo conducirnos frente al trono del rey. Y después, los versos 9 al 17 nos van a hablar de cómo conducirnos frente al trono de Dios. Vamos a ver eso. En definitiva, lo que ahora quiere Salomón enseñarnos es cómo, con sabiduría, con la poca sabiduría que tenemos, cómo saber usarla para tener una relación correcta con la autoridad humana y en última instancia divina, porque eso realmente es clave para nuestra felicidad debajo del sol. Y eso es muy importante entenderlo, ¿sí? Que sepamos realmente cómo conducirnos frente a las autoridades que tenemos humanas y, por supuesto, final, la autoridad divina. El problema de la autoridad. Yo puse acá lo mismo de otras formas, quizás más fuertes, pero porque es lo que quisiera remachar explicando estos versículos, que es necesario, es mandatorio, es inevitable, inexorable que aprendamos a manejarnos con la autoridad, con las autoridades, si es que vamos a aprender a vivir. No hay forma de escaparnos de eso. Una persona que no aprende a relacionarse adecuadamente con las autoridades no sabe vivir, no sabe vivir. Una de las claves, dicho de otra forma, para poder gozar de la vida debajo del sol es relacionarnos adecuadamente con las autoridades divinas, y la autoridad divina, y humanas debajo de la autoridad de Dios. Y eso es lo que trata el capítulo 8 de Eclesiastés. Pero como dije, la primera parte, el primer versículo habla de la limitación de la sabiduría, nuestra sabiduría. Y vamos a tratar de entender eso primero y después nos metemos con el asunto de la autoridad, porque por alguna razón Salomón ha creído que era necesario enmarcar esta discusión de la autoridad en la realidad de que no somos tan sabios como pensamos. Entre paréntesis digo yo, cuando pienso todos los problemas que yo he tenido con la autoridad, que Dios ha puesto sobre mi vida, muchas veces, muchísimas veces, esos problemas han surgido por yo creerme más sabio de lo que soy. Y no sé usted, pero muchas veces yo he disfrazado de injusticias cosas que no eran injusticias, sino era sencillamente mi orgullo herido, que procesaba eso como injusticia, digamos, ¿sí? Y en mi sabiduría, en mi propia sabiduría, yo he hecho muchas cosas inadecuadas en mi relación con la autoridad. Entonces me parece bien sugestivo, bien interesante, que se discuta lo difícil que es humanamente hablando ser sabio para decidir correctamente ante ciertas circunstancias de la vida. Es muy difícil, nos cuesta mucho a nosotros. Invocamos una y erramos dos, ¿no? Más o menos. Decisiones que tenemos que tomar permanentemente en relación justamente a las personas que están sobre nosotros, que incluso circunstancialmente Dios pone sobre nosotros. Acá está hablando de la relación de una persona con el rey, pero los principios que está enseñando acá Salomón se pueden trasladar a cualquier relación humana de autoridad que tengamos que enfrentar, claramente, ¿sí?
Si fuera solo limitado a la relación con un rey, estaríamos este capítulo de la Biblia realmente no nos serviría para nada, porque ya no tenemos un rey, casi no quedan reyes en esta tierra, pero sí, claro que sirven. ¿Sí? Comienza entonces diciendo, capítulo 8, verso 1, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? En el idioma original la pregunta ¿quién como el sabio? Esa palabra como a veces indica una semejanza tan exacta con el ideal que podría traducirse así esto: ¿quién es realmente sabio? ¿Quién es realmente sabio? Es la pregunta. Y la segunda pregunta es ¿y quién realmente sabe o interpreta las cosas que suceden, los asuntos sería? ¿Quién es capaz de interpretar todos los asuntos? ¿Quién es realmente sabio? Y son preguntas retóricas, así se llaman, que se contestan solas. Y la respuesta es nadie. Ninguno de nosotros. Ni aún el que escribe esto, que fue el hombre más sabio de la historia, él ya ha reconocido en el capítulo 7 que aún en su sabiduría, humanamente hablando, la más grande de todas, ha metido la pata a este hombre, enredándose con mujeres que no le convenían y haciendo decisiones que no le sirvieron. Y él reflexiona y se da cuenta, no hay nadie, ninguno de nosotros es capaz de tener una claridad mental como para entender o interpretar todos los asuntos, todas las circunstancias de la vida. Es muy difícil. Es muy difícil. Y eso es lo que está diciendo acá. La respuesta es nadie. Nadie sabe, nadie puede interpretar correctamente todas las cosas que suceden. Y esto tiene que ver con la providencia de Dios. Dios, a eso se llama providencia de Dios, es la doctrina que nos dice de la Biblia de que Dios va orquestando las cosas de la vida como Él quiere. Y nosotros los seres humanos muchas veces no entendemos por qué Dios hace lo que hace. Yo no lo hubiera hecho así. Y uno se rasca la cabeza y piensa, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué me están tratando de esta manera? ¿Y por qué esta persona tan joven tiene que morir ahora? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Y uno no entiende muchas cosas. Y no nos alcanza la sabiduría. ¿Sí? Dice Job, también Job fue una de las personas de las que más información tenemos nosotros de cómo luchó contra todas estas preguntas de la vida. Y en un momento Job dice, o en el libro de Job, creo que no es Job el que está hablando, me parece que es Eliú, Job 37, dice, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Por más esfuerzo que hagamos, hay cosas que no las podemos entender. Alguien dijo, comentando ese versículo de Job, es como que nos agarra un calambre cerebral, cosa que no sucede. Pero es como si de tanto pensar uno se le acalambrara el cerebro. No podemos, algunas cosas no las podemos explicar. Aunque pensamos que entendemos cosas, no las entendemos. Pero es interesante que Salomón, después que claramente establece en esta línea, otra vez que es como un puente entre el capítulo 7, que habla de la sabiduría, que también en el capítulo 7 había dicho que nadie es tan sabio como piensa que es. ¿Se acuerdan ustedes? Noten capítulo 7, versos 23 y 24. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio. Pero la sabiduría se alejó de mí, dice Salomón. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? La respuesta es nadie, otra vez. O sea, Salomón dice, pensé que era sabio y no. En algún momento la sabiduría me abandonó. No pude. Interesante que el mismo momento que dice que es casi imposible, o yo diríamos, nadie puede ser tan sabio, la siguiente línea da a entender que algunas personas aún así alcanzan cierta sabiduría, porque nos explica cuál es el beneficio de ser tan sabio. Dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Aunque no podamos ser sabios todo el tiempo, aunque no podamos entender todas las cosas de la providencia de Dios, aún así podemos crecer en sabiduría claramente. Dios nos puede dar de su sabiduría y esa sabiduría nos va a cambiar, es lo que está diciendo acá Salomón. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Esto es una expresión común en la Biblia. Tener el rostro iluminado no es que una persona sabia le va a brillar más la cara o va a tener los ojos como con centellitas.
Por supuesto que no. En la Biblia se suele mencionar a una persona que tiene el rostro iluminado como una persona que tiene gracia, que tiene compasión. Noten ustedes, y es muy común hablar de Dios así. ¿Se acuerdan ustedes la bendición, famosa bendición sacerdotal de Números 6:25, que oraban los judíos y decían: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia? ¿Qué es esto? Es un buen deseo, por eso es una bendición. El sacerdote le decía a la persona que iba a ofrendar, le decía esta bendición: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué es esto de que el rostro de Dios resplandezca sobre mí? Es que yo halle favor delante de Dios, que Dios tenga gracia sobre mí. Eso es lo que significa que su rostro resplandezca sobre usted o sobre mí. Salmo 4:6 dice lo mismo: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y dice la línea siguiente: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Se puede dar más volumen, por favor, al micrófono? Otra vez, el rostro de Dios brillando, iluminado sobre mí, es una manifestación de su bondad para conmigo. Salmo 67:1: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Dios tenga misericordia de mí y me bendiga es sinónimo de que haga resplandecer su rostro sobre mí y sobre usted. Muy interesante esto. Y Salomón en Proverbios 16, verso 15, aplica este concepto a seres humanos. A un rey con el rostro iluminado es un rey bondadoso. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Un rey con el rostro resplandeciente, digamos, es un rey benevolente. Cuando entonces, volviendo a Eclesiastés, cuando dice acá, la sabiduría del hombre ilumina su rostro, lo que está diciendo Salomón es que con una persona llega a ser sabia, que puede comprender, aunque no todo, porque no se puede completamente comprender la providencia de Dios, lo que sucede, las cosas que pasan y por qué pasan. Cuando una persona llega a ese punto, cuando usted o yo llegamos a ese punto, nuestro rostro cambia, porque cambia nuestro corazón, porque nuestro corazón se hace más blando, se hace más generoso. Una persona sabia es una persona que perdona más, que tiene más gracia, que tiene compasión, que tiene misericordia, porque comprende. Justamente lo que viene hablando el capítulo 7, comprende que no hay persona justa que nunca peque. Comprende, como dice el capítulo 7, que cuando yo escucho hablar mal a alguien de mí, comprendo que yo también alguna vez hablé mal de otras personas. Y tengo gracia y perdono. Venía hablando de eso el capítulo anterior. Y esa capacidad de dejar pasar asuntos, esa capacidad de ser bondadoso, es, según la Biblia, algo que viene con la sabiduría. Precioso, ¿verdad? Porque, y dice la segunda línea acá, la tercera, en Eclesiastés 8:1, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. La dureza del semblante se mudará cuando alguien es sabio. Maravilloso. Necesitamos sabiduría, obviamente, nosotros. Y no es posible alcanzarla plenamente, pero a medida que crecemos en sabiduría, nuestra vida va a ser transformada. Nuestra actitud hacia la vida va a cambiar. Y nos va a hacer más calmos, más tranquilos ante esas cosas que no podemos controlar. Capítulo 7, ¿sí? Las adversidades no podemos controlar. Y ante las injusticias de la vida, la maldad de los demás, que tampoco podemos de alguna manera manejar. Nos va a hacer personas mucho más compasivas y con gracia ante esas cosas. Y entonces ahora, después que introduce esta forma Salomón, se mete en el asunto de la autoridad, para la cual necesitamos mucha sabiduría, claramente. Y este tipo de sabiduría que nos ablanda el corazón, para no pelear todas las batallas habidas y por haber que se nos presentan con las autoridades. Un hombre sabio deja pasar, por supuesto, muchas cosas injustas o que a su punto de vista, en su criterio, no son justas, no son correctas. No se puede vivir pulseando con las autoridades, no se puede ni se debe. Y entonces,
Salomón empieza el verso 2 y hasta el 8 a hablar de cómo debemos portarnos, digamos así, frente al trono del rey, en la corte del rey, bajo la autoridad de un rey humano. Antes de meternos en esto, déjeme decir que estos versículos son usados, entre otros versículos, por los que dicen que Salomón no escribió Eclesiastés. Ellos dicen, ¿ves? ¿Cómo puede ser que Salomón, que era el rey de Israel, dé consejos a la gente de cómo manejarse frente al rey? Y ahora vamos a ver, en estos consejos, de alguna manera, no favorece al rey, porque da a entender que a veces el rey se le va la mano y es injusto. ¿Cómo si era el rey de Israel, él iba a hablar así contra su propio reinado? Bueno, son especulaciones, lógica humana y nada más. Salomón claramente era el rey de Israel, Salomón claramente escribió Eclesiastés. Salomón, por ser el rey de Israel, conoció a decenas de reyes de otras naciones a lo largo de su vida. Y puede con mucha autoridad, más que quizás ningún otro hipotético escritor de Eclesiastés, puede hablar de lo que debe ser la actitud de una persona frente a un rey y de los abusos de la autoridad que tiene un rey, porque él conocía de su propia experiencia, porque él reconoce también que él no ha sido siempre recto y justo, porque no existe tal rectitud en ninguna persona, y conocía de la experiencia de ver a otras personas ejerciendo su poder en sus naciones. Al contrario, todo el hecho que Salomón fue rey de Israel y escribe sobre esto llena de legitimidad, de autoridad lo que está diciendo. ¿Quién más que él va a decirnos lo que debe ser nuestra actitud frente a una autoridad? De hecho, el libro de Proverbios, si usted es lector de Proverbios, reconocerá que hay muchos proverbios que nos dan consejo de cómo conducirnos frente a la autoridad de un rey. Y algunos son escritos por Salomón, otros fueron escritos por Ezequías o coleccionados por Ezequías, que también fue un rey, y otros por el rey Lemuel, dice al final de Proverbios. Y todos ellos, siendo reyes, aconsejan en los proverbios cómo una persona debe conducirse con la autoridad de un rey. Y no es una contradicción, al contrario. Están tratando de evitar problemas a la gente que ellos saben que tiene problemas con la autoridad. Les están advirtiendo, por favor, hagan esto y esto antes de tener problemas, porque van a tenerlos si no sujetan a la autoridad. Básicamente, del verso 2 al 8, Salomón nos da dos argumentos por los cuales nosotros deberíamos obedecer a la autoridad. Este es el gran consejo de la Biblia. ¿Qué es lo más sabio de hacer con la autoridad? Obedecerla, sujetarse. Todos tenemos autoridades, no solo un rey, en aquel caso hoy un presidente, sino hay todo tipo de autoridades. La Biblia nos dice que lo que deberíamos hacer nosotros es sujetarnos a las autoridades, obedecer a las autoridades, oír a las autoridades, seguir sus órdenes. Y básicamente lo que hace Salomón acá es darnos dos razones, una razón teológica y una razón práctica, yo diría. Una razón teológica y una razón práctica. Verso 2 es la razón teológica y los otros que siguen la práctica. El verso 2 dice así: te aconsejo, Reina Valera, estoy leyendo, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. La razón teológica es esta: sujetarse al rey es sujetarse a Dios. Eso es una razón teológica. Cuando yo me sujeto a una autoridad, me sujeto a la autoridad de Dios. Cuando me sujeto a una autoridad humana, estoy reconociendo la autoridad de Dios. Por ende, cuando me revelo a una autoridad humana, me estoy revelando a la autoridad de Dios. Es lo que dice este texto. Yo decidí usar la Reina Valera, pero déjeme ahora mencionar lo que debería ser mejor traducido acá. Le estoy leyendo la Biblia de las Américas, que está muy bien. Dice, yo digo, en el original no dice te aconsejo, solo dice yo y nada más, no hay verbo. Y algunos interpolan te aconsejo, yo te aconsejo, o yo digo, que es lo mismo. Salomón está diciendo lo que sigue. Guarda el mandato del rey, y acá es lo que difiere, por causa del juramento de Dios. Eso dice el original. Guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. Y uno se rasca la cabeza porque dice, ¿cómo es esto? Es un poco ambiguo el original. ¿Quién juró? ¿Dios juró
o los seres humanos o el pueblo juró delante de Dios. Bueno, la frase no los dice. Algunos estudiosos creen que acá se refiere al juramento de Dios para con Israel, pensando en la palabra juramento como la promesa. Dios prometió a Israel que les iba a dar un rey, el rey David, y que de la descendencia del rey iba algún día a venir el Mesías. Y así prometió de nuevo, después a David le prometió de Salomón, y así que de la descendencia, del linaje de David iba a haber siempre un rey que era el rey del pacto de Dios. Dios hizo un pacto con David y a partir de ahí Dios promete que Israel iba a tener un gobierno conforme al corazón de Dios o al deseo de Dios. Bueno, algunos dicen que acá se refiere a eso, porque da lugar, la frase no explica quién promete a quién o quién jura a quién, si Dios al pueblo o el pueblo a Dios. A mí no me convence, pero lo que me he dado cuenta que sea cualquiera de las dos opciones, el argumento teológico es el mismo. Y ahí vamos. Lo más normal sería que sea al revés. Cuando dice, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios, está diciendo la razón para la cual obedecer al rey es que el pueblo juró obedecer al rey, ser leal al rey, porque se dieron cuenta, el pueblo de Israel, dentro del pacto de Dios, ellos reconocieron que ese rey lo había puesto Dios y entonces prometieron lealtad al rey, pero esa lealtad se la prometieron a Dios, dándose cuenta que si eran desleales al rey, estaban siendo desleales a Dios. Sea cualquiera de las dos maneras, acá hay una razón teológica para obedecer a una autoridad humana. Es que detrás de esa autoridad está la autoridad de Dios. Sea que Dios lo prometió, bueno, esa autoridad la puso Dios. Y si yo la desobedezco, estoy desobedeciendo a Dios. O sea que yo le prometí a Dios, en el caso del pueblo de Israel, que juró a Dios. Si lo desobedecen, están quebrantando lo que le prometieron a Dios. ¿Qué hacemos con nosotros? Que no somos judíos, ni estamos bajo la teocracia, ni el pacto de Dios con Israel. ¿Se aplica esto para nosotros? Sí se aplica. Y eso lo explica Pablo en Romanos 13. Por favor, vayan a Romanos 13. Romanos capítulo 13. A propósito, la Nueva Versión Internacional se inclina por la segunda interpretación, que es lo que yo prefiero también. Dice la Nueva Versión Internacional sobre Eclesiastés 8, verso 2. Yo digo, obedece al rey porque lo has jurado ante Dios. La segunda opción. Pero sea lo que sea, otra vez, para nosotros hoy el Nuevo Testamento es nuestra guía. Y el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo toma estos mismos principios y los aplica para cada uno de nosotros, sea que hayamos jurado o no hayamos jurado lealtad al rey. El contexto donde Pablo está escribiendo esto son los emperadores romanos que eran completamente adversos a la fe cristiana. Y Pablo está diciendo a los cristianos que deben sujetarse a esos emperadores romanos que están en contra del cristianismo. Porque no sujetarse a ellos es rebelarse ante la autoridad de Dios. Así que dice capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Fuertes, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Es fuerte esto, léalo despacito. Leía yo en casa y pensaba, y las que hay, lo que sea que haya, las que hay por Dios han sido establecidas. Piense nomás. Y está diciendo esto otra vez, en un contexto peor al que usted se puede imaginar que haya vivido jamás en toda su vida, en nuestro querido país, Argentina. Nunca hemos tenido un gobernante como estos emperadores. Y Pablo les está diciendo, y las que hay, sean las que sean, han sido establecidas por Dios. De modo, verso 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es fuerte esto. Wow. Y esto de nuevo es impresionante. Esto es una razón teológica, según Pablo. Y a partir del verso 3 empieza a dar una razón práctica, igual que hace Salomón. Salomón da primero la razón teológica, después la razón práctica. Las dos mismas razones que da Salomón para sujetarse a la autoridad del rey son las dos mismas razones que da Pablo acá. La teológica es porque sujetarse al rey es sujetarse a Dios. Rebelarse
a la autoridad del rey es rebelarse a la autoridad de Dios. Y la razón práctica, dice Pablo, es porque si no obedeces al rey, vas a ser castigado, vas a tener consecuencias, vas a sufrir consecuencias. Y explica lo que sigue el capítulo, las consecuencias que nos esperan si decidimos no sujetarnos a la autoridad. Y es lo mismo que va a hacer Salomón, ahora vamos a ver. Bueno, sujetate al rey por causa del juramento de Dios y por causa de que si no, el rey no se va a quedar de brazos cruzados, obviamente. Va a haber consecuencias. Esto es impresionante, ¿eh? Esto es algo que no es fácil para nosotros. Y sobre todo si lo aplicamos no solo a un rey, sino a cualquier clase de autoridad, legítimamente establecida. Es algo que Dios ha puesto sobre nosotros. Y es un problema. A veces se suele enseñar entre nosotros, en las iglesias, se enfatiza en cuanto a que el hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y la esposa debe sujetarse al hombre como la iglesia se sujeta a Cristo, y se enfatiza la sujeción de la mujer al esposo. La realidad es que cada uno de nosotros, seres humanos, seamos varones o mujeres, nos tenemos que sujetar a alguien, y tenemos un problema con este concepto de la sujeción, y tenemos que aprender a sujetarnos. Y es muy difícil. Ustedes están pensando lo obvio. ¿Y qué pasa si alguien me pide o me manda a hacer algo que es injusto, que está mal? ¿Qué hago en ese caso? Bueno, vamos a hablar de eso. Y Salomón contempla esa posibilidad. Denme un minuto. Ya vamos a ese punto porque ahí es donde entra el tema de la sabiduría. Por eso Salomón empezó hablando de la sabiduría. No es tan fácil esto. Si fuera, bueno, es blanco y negro, no necesitamos sabiduría. Pero acá hay un montón de grises entre medio. Y donde cada uno de nosotros necesita mucha sabiduría para manejarse en esta vida. Es bien complicado esto, porque claro que hay injusticias de parte de la autoridad, obviamente. ¿Y qué hacemos en ese caso? La segunda razón, volviendo a Eclesiastés, y ahora vamos al tema de la posible injusticia. La segunda razón es una razón práctica. La primera es teológica. No sujetarse es rebelarse contra Dios. La segunda es práctica. Sujetarse a la autoridad humana evita que seamos castigados, claramente. Verso 3. No te apresures a irte de su presencia, la presencia del rey, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, o con poder, con autoridad, y ¿quién le dirá qué haces? Esto de apresurarse a irse de la presencia del rey, otra vez, esto es el contexto de una corte. Cuando el rey te convocaba, te llamaba a estar frente a su presencia, ninguna persona, bajo ningún reinado, puede decidir en qué momento irse. El rey decide cuando el que está frente a él se va o no se va. Ninguna persona dice, ok, se acabó esta charla, su majestad, me tengo que ir a casa, tengo cosas que hacer. Eso es inaceptable bajo cualquier mandato de cualquier rey. Es como decirle al rey, yo tengo cosas mucho más importantes que hacer que lo que usted tenga pensado. Yo soy más importante que usted. A mí no me importa lo que usted diga, a mí no me importa su autoridad, a mí no me importan sus asuntos. Bueno, es lo que está diciendo acá. No te apresures a irte delante del rey. Es realmente una señal de insubordinación, de irreverencia y de rebeldía. Pero digamos así que es una señal pasiva de rebeldía. Decir, bueno, ya, me tiene harto este rey, ya basta. Y se va uno delante del rey. Y le agrega la segunda parte que ya sería una rebelión activa. Porque dice acá, ni en cosa mala persistas. Acá ya está hablando como de un complot. Una persona que ya está organizándose activamente para oponerse al rey. No lo hagas. No te opongas a la autoridad. Ni en forma pasiva ni en forma activa. No lo hagas. ¿Por qué dice? Porque él hará todo lo que quiere. Tiene el poder para hacerlo. Lo mismo dice Pablo en Romanos 13. A él se le dio autoridad, tiene la espada para castigar al que hace lo malo. Y te va a castigar. Verso 4, y refuerza, pues la palabra del rey es con potestad o con autoridad, ¿y quién le dirá qué haces? Y acá entra de nuevo la posibilidad clara. ¿No se podrá abusar el rey de semejante poder? ¿No puede una autoridad abusarse de su autoridad? Y sobre todo si sabe que yo me tengo que sujetar a esa autoridad. Y obvio que sí. Lógico que sí.
y se presta todo este sistema humano que es inevitable de alguna manera o de otra, aún inventando como se inventó la democracia o cualquier sistema de gobierno, en algún punto hay una autoridad y tiene que haber una autoridad. Y otra vez, empalmando con el capítulo 7, la maldad tuya y mía necesita que alguien me ponga límite a esa maldad, y esos son las autoridades. Yo necesito un supervisor, usted también. Si no, voy a trabajar el día que se me antoja, ¿verdad? Y llego tarde y hago mis cosas y necesito, y usted también. Somos, como decimos acá, somos hijos del rigor, ¿o no? Y sí, es necesaria la autoridad, pero también esa autoridad es tan pecadora como yo soy. Y en algún punto esa autoridad va a abusarse también. Esa autoridad necesita otra autoridad sobre ella. Y así cada uno, de alguna manera, necesita que alguien le ponga límite. Pero en algún punto el sistema va a fallar, sea cual sea que tengamos, en algún punto alguna autoridad va a cruzar la línea y va a hacer lo que no le corresponde. ¿Y qué hago en ese caso? ¿Me sujeto igual? ¿Obedezco igual? Bueno, depende. Miren ustedes lo que sigue. Y yo puse así como división, aunque no es muy ordenado mi bosquejo, no importa, pero es el tema de entender lo que dice acá. Yo puse así, a veces, habíamos dicho, hay una razón teológica, ¿no? Obedecer al rey o a la autoridad es obedecer a Dios. Hay una razón práctica. No obedecer me trae consecuencias, voy a ser castigado. Punto 3, pongo acá, versos 5 al 8, a veces es necesario desobedecer por causa de nuestra conciencia. Pero el tiempo y el modo de hacerlo, el tiempo y el modo de desobedecer a la autoridad es difícil de discernir. Es muy difícil de que alguno de nosotros se oponga a la autoridad sin uno incurrir en una rebelión, sin incurrir nosotros en un pecado y solo empeorar las cosas. Y noten cómo sigue acá. Y leo la Reina Valera y después voy a usar otras versiones para desentrañar esto que es complicado y está, me parece a mí, no está difícil el original, y de alguna manera los traductores se inclinan por una interpretación cuando están traduciendo algo que no está tan simple para traducir. La Reina Valera dice así: el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Claro, el que obedece no va a tener consecuencias. Todo bien. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué agrega esto? Cuando dice el que obedece, no le pasará nada. Y ahora agrega como otra opción. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿De qué? De obedecer. Porque para todo, dice acá, dando la razón, para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser. Y acá está explicando, el verso 7 explica cuál es ese mal. Ahora voy a leerlo en otra versión mucho más clara, pero noten, la razón de que dice que hay un mal, algo mal dentro nuestro, lo explica el verso 7. Pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Eso es lo malo dentro nuestro, que no tenemos la capacidad de evaluar las consecuencias de una decisión. Yo de pronto tengo la necesidad de tomar una decisión frente a la autoridad que sea que tenga, de resistir u oponerme a alguna de sus decisiones. Pero hay algo dentro mío, que hay un conflicto dentro mío, que realmente no sé las consecuencias de esa decisión. No tengo nadie que me pueda enseñar o explicar lo que va a suceder al hacer yo lo que me parece que debo hacer. Ni siquiera tengo la capacidad de ver si la motivación mía es correcta al hacer eso, o si yo estoy realmente incurriendo en una rebeldía innecesaria. No lo sé. Y el verso 8 refuerza esto que dice el verso 7, dando a entender que hay cosas que escapan a nuestro control. Ahora lo explico. Noten qué interesante, y por eso me ahorro muchas palabras, quiero usar el tiempo para aplicar esto para nosotros. Qué interesante la Biblia de las Américas, cómo interpreta estos versículos. Y presten atención, por favor, despacito lo voy a explicar. Verso 5 dice: el que guarda el mandato del rey real no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. En vez del tiempo y el juicio, el tiempo y el modo, el cuándo y el cómo sería, yo diría, que son cosas difíciles. Cuándo decir algo, cuándo me opongo y cómo me opongo.
Y acá dice el verso 6, porque para cada deleite hay un tiempo. Rara esa... digamos, es posible es posible la traducción deleite, pero es cada asunto. Para cada asunto hay un tiempo. Y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Verso 7, si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? Noten ustedes, y esto es lo que yo entiendo para explicarlo más simple y todo, noten ustedes cómo cobra sentido pensándolo así. La persona que obedece no tendrá daño, no sufrirá consecuencias, está bien, está bajo el favor del rey, digamos. El corazón del sabio sabe cuándo y cómo acatar esas órdenes. En realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema. Este es el conflicto. Para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque dentro de esto hay un gran conflicto, que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. No sabemos, no tenemos control. Y eso es lo que hace difícil en nuestra relación con las autoridades, cuando realmente, otra vez, en el contexto de que no hay hombre que haga el bien y nunca peque, y que a veces es sabio dejar pasar injusticias, como cuando escucho a alguien hablar mal de mí. A veces me pasa que veo a mi jefe haciendo algo que no está bien, y yo no lo haría. ¿Qué hago? ¿Inicio una revuelta en mi trabajo para destituir a mi jefe? No, necesariamente no. Porque capaz que viene un jefe peor. ¿Sí o no? Porque no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Y digo, bueno, hay cosas que ya. No es mi responsabilidad. Yo no soy jefe, él es jefe o ella es jefa. Y yo no. Él es rey, yo no soy rey. Y en algunas cosas sí, no puedo quedarme callado. Porque ya estaría yo hasta pecando y todo, si avalo ciertas cosas. La obediencia debida famosa, por ejemplo, que la ley famosa que sacaron acá para supuestamente librar de culpa a los mandos oficiales medios e inferiores en la dictadura militar, para solo juzgar a los jerarcas, a los mandamás. Se inventó una supuesta ley que dejaba libres a los responsables, digamos, en diferentes rangos. ¿Es posible tal cosa? No. Bueno, ya la derogaron esa ley. ¿Cómo una persona va a obedecer un mandato que alguien le diga andá y torturá a esta persona, matarlo, tirarlo al río? Y yo diga, bueno, no tuve que obedecer, me lo mandó mi superior. No, yo no tengo que obedecer eso. Usted tampoco tiene que obedecer eso. Ahora vamos a eso, porque tenemos que sujetarlo con la Biblia, eso, ¿verdad? Pero claramente nadie tiene que obedecer una cosa así. Eso es responsable el que mandó y el que obedeció es responsable, las dos cosas. Pero ¿qué tal si tu jefe te manda, yo qué sé, no sé, hacer algo que a vos te parece que vos no lo harías, ¿no te parece? ¿No estás de acuerdo? Bueno, no necesariamente es un asunto de conciencia eso, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo que pasa es que cuando vos te oponés a esa decisión, lo que está dando a entender acá es que puede haber consecuencias. ¿Quién sabe qué consecuencias va a haber? No lo sabés, ni lo sé yo. Y por eso, para reforzar, agrega el verso 8, no hay hombre, leo en la Biblia de las Américas, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento. La palabra en el original es ruaj, que se puede traducir viento o espíritu. La Reina Valera elige traducir por espíritu. Dicen, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Correcto. Las Américas de nuevo, ni se da licencia en tiempo de guerra, eso es más correcto. No hay en tiempo de guerra un soldado no puede decir, bueno, me voy. Hoy no ataco, me voy a casa, quiero hacer un picnic con mi esposa. No se puede hacer eso. Ni la impiedad salvará a los que la practican. Lo que aparentemente está haciendo Salomón acá es dar ejemplos de situaciones que el ser humano no puede controlar. Sea que sea el espíritu o el viento, el ser humano no puede retener el espíritu o no puede retener el viento, imposible. El ser humano no puede decidir sobre su muerte, no puede decir, bueno, hoy no me voy a morir, hoy no me quiero morir. Tengo muchas cosas que hacer, antes de morir quiero ordenar ciertas cosas, no me voy a morir hoy. No, nadie puede hacer eso. No me puedo escapar de la guerra, si ya estoy en la guerra no me puedo tomar licencia. Y tampoco dice acá, por mi impiedad me puede salvar. Lo que está dando ejemplos, otra vez, de cosas que solo Dios puede controlar, que tienen que ver con la providencia de Dios. Y lo que está hablando otra vez, nosotros los seres humanos,
hay cosas que se nos escapan. Y a esto vamos. Hermanos, me gustaría terminar hablando en forma práctica de nuestra relación con la autoridad. Por supuesto que hay cosas que son injustas. Primero y principal, tenemos que entender, todos tenemos autoridades y las vamos a tener siempre sobre nuestra vida. Todos. Las querramos o no, las vamos a tener. Hace una semana atrás, y lo pensé, una mujer que era la organizadora de la boda de mi hija, dirigió todo. Y me habló a mí y me dijo, usted tiene que hacer esto, usted no haga esto, usted. Y yo, sí, claro. Y ahí estaba, claro. No me iba a decir, no, ¿usted qué me dice? Usted es una mujer que me está diciendo. ¿Quién la conoce usted? ¿Usted no sabe quién soy yo? Y yo entraba ahí, hacía lo que quería. No, claro que no, ¿verdad? En ese momento hago lo que me está diciendo la persona, porque no hacerlo es una necesidad más grande que una casa. ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Verdad? En otro momento me toca a mí ser autoridad, como cuando organizaba ahí en Estados Unidos un picnic, que organizaba un juego de bochas, y mis dos pastores venían y le decían, no, momento. Me dice, ¿cuándo me toca jugar? Dale, ¿cuándo me toca? Le digo, no, espera, faltan que jueguen esto. Me decía uno. Dale, yo quiero jugar. Le digo, bueno, lo siento, pero cuando termine de jugar ellos, vas a jugar vos. Y el hombre, y sí, pero él en realidad, en otro contexto, esa persona era mi autoridad. En ese contexto, en ese momento, yo era la autoridad. Y por supuesto que él podía rebelarse, agarrar la bocha y empezar a jugar, pero digamos, la consecuencia de eso era demasiado costosa, como lo que dice acá. Una persona sabia no va a hacer una cosa así. Absurdo, ¿verdad? Todos tenemos autoridades encima nuestro, claramente, y todos en algún punto u otro tenemos un conflicto con esas autoridades. A veces porque la autoridad se está usando esa autoridad, pero a veces porque a nosotros no nos gusta la autoridad. Y otra vez necesitamos usar sabiduría para discernir, antes que hacer nada, cuál es el motivo de mi incomodidad con esa autoridad. ¿Será que a mí me cuesta que me digan lo que tengo que hacer? Y sí, a mí me cuesta. Y a usted también le cuesta. A todos nos cuesta. Entonces, ojo, pensemos, tengamos mucho cuidado, porque cuando usted va a tomar la decisión de no obedecer a la autoridad, va a haber consecuencias, y eso es lo que dice este texto. Y usted no las puede medir, esas consecuencias, yo tampoco. No hay forma de saber qué va a pasar cuando usted decida no obedecer a la autoridad. Tengamos cuidado todos. Entonces, primero, tratar de eliminar el factor mío, de mi propio orgullo. Tratar de eliminar eso. Ahora queda el tema del abuso de la autoridad. ¿Cuándo realmente debo plantar bandera y cuándo no debo plantar bandera frente a esa autoridad si se está abusando? Bueno, en la Biblia tenemos algunos ejemplos. El profeta Daniel se le mandó que ya no debía orar más, ¿se acuerdan ustedes? Y abrió la ventana y se puso a orar igual. En el libro de Daniel también a esos 3 jóvenes se les mandó lo mismo, hacer ciertas cosas, y ellos no lo hicieron y fueron echados a un horno de fuego, y Daniel fue echado a un foso con los leones. Consecuencias hubo, pero se mantuvieron porque les pareció que era injusto hacer lo que decía la autoridad humana, porque para ellos era violar la autoridad de Dios o su conciencia delante de Dios. En el libro de Hechos, por favor busquen, capítulo 5, Hechos capítulo 5, verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Están hablando los apóstoles, Juan y Pedro, que estaban predicando en Jerusalén, a pesar de que las autoridades habían prohibido terminantemente predicar en público, y ellos fueron y predicaron igual, los apóstoles, rebelándose a la autoridad. ¿Se estaban rebelando a Dios ellos por hacer eso? No, porque Dios les mandó predicar. Noten ustedes, Dios les mandó predicar en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, y las autoridades les prohibieron predicar. ¿Qué hacemos? Bueno, ellos predicaron, y acá contestan. Verso 28. Perdón, acá sí lo que les ordenaron, ¿no? Diciendo, no os mandamos estrictamente que no señases en este nombre, en el nombre de Cristo, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Acá hay un principio formidable que tiene que ver con la autoridad. Romanos dice, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Dios es el que tiene la autoridad final, y Dios ha puesto autoridades debajo de su autoridad. Ninguna autoridad que ha recibido esa autoridad delegada de parte de Dios, ninguna autoridad
tiene derecho a poner su autoridad humana por encima de la autoridad de Dios. Ninguna autoridad tiene ese derecho, porque esa autoridad que es delegada de parte de Dios. Nadie te puede mandar a vos a pecar. Ningún jefe te puede decir, levantá el teléfono y decí que no estoy, porque Dios te manda a no mentir. Nadie te puede mandar a mentir. Bueno, te pueden mandar, de hecho, lo pueden hacer, pero están violando esa autoridad, están extralimitándose a lo que la autoridad que tienen les permite. Ninguna autoridad puede mandar a alguien a matar a alguien, salvo en la guerra, claramente, en una guerra, pero nadie puede mandar a torturar a alguien o a tirarlo al medio del río de la Plata, no puede, claramente no puede. Y una persona puede desobedecer esa autoridad sin desobedecer a Dios, sin rebelarse contra la autoridad de Dios, porque Dios, por encima de esa autoridad, tiene su autoridad y ha establecido lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ahora la forma es el tema, el cómo y el cuándo, lo que dice acá. Yo puedo decir, bueno, esto es injusto, no me pueden mandar a mentir. Ahora, ojo, hermano y hermana, ojo cómo usted, con su sabiduría que Dios le ha dado, decide cuándo y cómo manejar este asunto y desobedecer esa autoridad. A veces, lamentablemente, por falta de sabiduría nos creemos los paladines de la verdad y hacemos decisiones tontas. Es muy difícil saber cómo y cuándo, o cuándo y cómo, manifestar ese descontento o esa resistencia a la autoridad. Nunca en ninguna parte de la Biblia se nos manda a ir a escupirle en la cara a nuestra autoridad que se está extralimitando con su autoridad. No se nos manda a hacer eso. Tenemos que ver la forma de hacerlo sin pasar por encima de ese principio de autoridad. Noten ustedes en Daniel. Daniel fue muy respetuoso. Desobedeció al decreto, pero nunca le faltó respeto al rey Ciro. Desobedeció el decreto que mandó este hombre a hacer, pero nunca jamás se extralimitó en faltar el respeto a esa autoridad. Lo mismo hicieron estos tres muchachos al principio del libro de Daniel. Y lo mismo hicieron los apóstoles. Y si usted va viendo en la Biblia todos los ejemplos, ninguna persona se jactó o se burló de tener que oponerse a la autoridad. Tenemos que tener cuidado el cómo y el cuándo, otra vez. Y realmente las situaciones de tener un problema de conciencia son bastante limitadas. No creo que sean la mayoría de nosotros. Otro ejemplo. Imagínense, yo voy por la ruta, me para un policía. Imagínense que voy por la ruta y una persona se para en la banquina y hace así. ¿Tengo que parar? No. No tiene autoridad ninguna persona de hacer así, yo tengo que parar. Ahora, si la persona hay un patrullero y es un policía y hace así, ¿tengo que parar? Sí, tengo que parar. Porque tiene la autoridad para pararme un policía. Pero no un civil cualquiera no me puede parar. No tiene autoridad para hacerlo. Entonces, me hace bajar la ventanilla, la tengo que bajar. Me dice, ¿carnet de conducir? Le tengo que dar el carnet de conducir. Me dice, ¿seguro? Le doy el seguro. Me dice, ¿una factura y unos mates? No le doy la factura ni los mates. Porque el hombre no tiene permiso para pedirme una factura y los mates. Ningún policía te puede pedir una factura y se la tiene que dar. ¿Verdad? Porque se extralimita. Él puede pedirte el seguro, puede pedirte eso y no, ya. No te puede pedir otras cosas, no sé. Estoy exagerando, ¿no? Pero está pasando el ámbito del que le corresponde, ¿verdad? Y en ese caso uno dice, lo siento, no. Claro, puede haber consecuencias ahí, pero bueno, ahí ya cada uno, el Señor nos librará, ¿verdad? Hay un punto en todo esto que estamos hablando que tiene que ver con la providencia de Dios. Yo recién se me ocurrió mientras estábamos ahí. Hay un momento maravilloso en la historia del cristianismo, la dieta de Worms se llama. Cuando Martín Lutero, después de varios juicios o de varias disputas con los líderes de su iglesia, era un sacerdote católico, y él se estaba oponiendo a lo que su iglesia, sus autoridades habían establecido que era la verdad, y él empezó a tener problemas de conciencia con eso, y al final se rebeló, pero se rebeló de una manera respetuosa también, porque él clavó las 95 tesis, así se llamó un documento que él escribió, 95 puntos en los que él no estaba de acuerdo con la iglesia católica, los clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg, escritos en latín. ¿Por qué en latín? Porque solo los sacerdotes podían leer latín. Él no quiso
organizar una revuelta. Lamentablemente alguien descolgó eso y lo tradujo al alemán y se armó la reforma protestante. Pero la intención de Lutero era discutir con las autoridades de la Iglesia que estaban saliéndose de la Biblia, extralimitándose. Bueno, al final, después de varias discusiones, al final lo ponen a Lutero entre la espada y la pared, si iba o no a obedecer a sus autoridades. Y le dicen, en la dieta de Worms, poniendo todos los libros, alguien leyó, usted escribió esto, usted escribió esto, usted escribió esto, usted escribió esto, todo en contra de sus autoridades. Y le dicen así, ¿te retractas o no? Y a esto Martín Lutero contestó, no puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude, amén. Y por las cosas de la providencia de Dios, Martín Lutero no lo mataron ahí. Aunque lo querían matar, no lo mataron. Se escapó, otro príncipe lo escondió, en fin, pasaron cosas que pasaron y Lutero murió de viejo. La verdad, otras personas con el mismo coraje que Lutero no pasaron de decir la mitad de una frase y ya los mataron. Eso es lo que está diciendo acá Salomón. ¿Sí? Si en algún punto usted decide desobedecer a la autoridad, fíjese cómo y cuándo desobedece. ¿Por qué motivos? Si son justos. Pero agárrese porque va a haber consecuencias. A lo mejor en la providencia de Dios le pase como a Lutero y no le pase nada. Pero a lo mejor pierda su trabajo, pierda su vida, seamos perseguidos. Estamos en un momento de la historia donde pronto quizás las autoridades civiles nos obliguen a nosotros a casar homosexuales, probablemente, a los pastores, a no decir ciertas cosas. Ya están obligando en varios países. Y no está muy lejos el tiempo donde quizás por asuntos que nunca hubiéramos imaginado tengamos por motivos de conciencia plantarnos y decir no puedo hacer esto y aguantar las consecuencias. Es posible. Señor, por favor, te rogamos tu ayuda para aplicar esto a nuestras vidas. Señor, por favor, danos sabiduría para no irnos de un extremo al otro, ni ser cobardes, sumisos al punto de, por quizás un beneficio económico o una posición, estemos aceptando pecar, hacer cosas que están mal, ni irnos al extremo, Señor, por nuestro orgullo, por nuestra falta de sabiduría, necedad, ir peleando sistemáticamente con cada persona que está sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos tu ayuda. Como dice acá el texto, no somos sabios. Nos cuesta mucho discernir el cómo y el cuándo, y que tú nos enseñes, Señor, por favor. Que ayudes a cada joven que todavía está bajo el techo de sus padres a aprender sujeción con sus padres, a aprender a obedecer, y a nosotros, Señor, que quizá nunca nos enseñaron en casa, que ahora de grandes tú nos enseñes, Señor, que esto es un asunto teológico, un asunto espiritual, que no es tan simple. No podemos ir por la vida como rebeldes sin causa y a la vez estar bien contigo y estar maduros espiritualmente y creciendo en la fe. Que por favor nos ayudes a discernir a cada uno de nosotros qué nos toca de todo esto, y si podemos ver el orgullo erguido en nuestro corazón, que tú nos doblegues, Dios, para aceptar tu providencia, tu soberanía, tu derecho a reinar sobre nuestra vida y hacerlo a través de otras personas también, Señor. Te pedimos tu ayuda, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.